A usted, congresista. A continuación tiene la palabra el congresista Juan Pari. Tiene la palabra, congresista. Bueno, yo creo que todo tratado hay que verlo con mucha responsabilidad. La unidad y la relación de los pueblos latinoamericanos creo que es un aspecto importante y que hay que fortalecerlo. Y hay que fortalecerlo en la medida que también fortalezca al país. Y creo que ese es un asunto de principio. Me parece bien de que se trate de superar las reacciones y las contradicciones que han existido lamentablemente con el pueblo de Bolivia. Hay cosas que nos unen y las personas que habitamos en el sur nos une bastante con Bolivia. Yo soy congresista por Tacna. Nos alegra, por ejemplo, que Tacna Colpa la Paz ya deje de ser un discurso político, sino que se convierta en una práctica y una realidad. O sea, hay varios aspectos del tratado que nos alegra, pero hay varios aspectos que también nos preocupan. Una de las cosas que nos preocupa es por ejemplo, tenemos una de las partes fuertes y la parte económica del tratado es la zona franca industrial de Hilo, ¿sí? Y la forma en que se concesiona a Bolivia esto, considerando que Tacna ha desarrollado una zona franca dejada de un lado, casi golpeada por el propio gobierno, ¿sí? O sea, en el paso de articulación entre Hilo, Tacna, Tacna Colpa La Paz, justo en el trayecto a una zona franca peruana, ¿ya? Desprotegida, con menos cobertura de las que se dice acá, ¿no? y generando una competencia con mejores condiciones en Hilo. O sea, es preocupante. O sea, deberíamos buscar una relación y una situación de equilibrio, de beneficio para el país, o en todo caso, cómo se articula Tacna en ese proceso, o solamente Tacna va a ser una ciudad de paso, ¿no? Ya salen los carros de Hilo y se van por la costanera, llegan a Tacna y de Tacna de frente Colpa La Paz, que es una articulación rápida, obviamente, en términos de kilometraje es rapidísimo. Los tacneños reclamamos hace mucho tiempo que esa carretera es la que más rápidamente articula La Paz y más rápidamente también podemos articular hasta el Brasil por ese lado. O sea, es una carretera de orden estratégico. Pero nos preocupa que nos quedemos relegados a una situación solamente de tránsito. O sea, ¿cómo es de que buscamos un equilibrio de una propuesta de una zona franca industrial que va a beneficiar a los bolivianos, existiendo una zona, a pocos kilómetros, una zona franca industrial de Tacna totalmente desprotegida por el Estado peruano? O sea, estamos creando nuestra propia competencia. O en todo caso, ¿cómo es que buscamos equilibrios o cómo buscamos complementariedades, por lo menos, y cómo se beneficia los peruanos en relación a esto? O sea, yo creo que es importante buscar en la situación de equilibrios. La otra situación del asunto del agua, creo que todos conocemos el asunto de Desaguadero y conocemos el asunto de Maure Suchis. Yo personalmente conozco los dos lados. Y conozco el río y he estado ahí trajinando por el río. ¿Sí? Ahí, aparentemente en el discurso parece bien. Una cosa es pensar en el trayecto del río y otra cosa es pensar en el volumen del agua. El trayecto del río, ¿sí? Poblaciones vecinas con el desaguadero, los peruanos tenemos muy poco. Tenemos muy poco. ¿Cuántas comunidades campesinas hay desde que sale el lago Titicaca o Desaguadero? Acá está el escano, puede decirnos. O sea, una cosa es hablar del volumen y la utilidad potencial de esa agua para proyectos que puedan generar en beneficio del país y en beneficio de ambos países, está bien. Pero si hablamos en términos de solamente de comunidades o hablamos en términos poblacionales, Bolivia pues, se va a beneficiar extensamente sobre la situación del desaguadero. En todo caso, ahí hay que, creo, pensar en cómo es que se reformula. Yo estoy de acuerdo, las aguas internacionales deben tener utilidad mutua, está bien. Debe haber no debe decir aguas internacionales si no se toca, no debe haber utilidad mutua de los países, pero debe haber una utilidad de equilibrio. Las aguas del desaguadero, el lago Titicaca se llama desaguadero porque el lago Titicaca tiene el único río que saca el agua del lago Titicaca.
Pero las aguas que se alimentan del lago Titicaca, casi la mayoría son de cuencas peruanas, nacionales. El aporte del recurso hídrico a desaguadero es del Perú. Y que por su geografía pues, entra ahí y sale rápido para Bolivia y recorre un escaso territorio peruano. En todo caso, ahí creo que hay que pensar y replantear cómo es de que nos beneficiamos mutuamente. El aporte y el origen del agua es del Perú. Entonces el trayecto mayor de agua va a ser para el lado de Bolivia. Entonces ahí tenemos que pensar más por el lado del volumen que más por el trayecto del río, considerando que el aporte es del lado peruano. Entonces ese es un tema que hay que pensarlo y replantearlo. En el caso de Suches y Maure, lamentablemente la parte peruana está contaminada por cuestiones naturales. Ahí tiene boro y arsénico. Boro y arsénico. Sí. O sea, metales pesados. Entonces, y eso también ha sido una vieja bandera. Si nosotros vemos los discursos de todos los políticos de hace muchos años, dicen hay que traer el agua del Maure a esa Tacna, no, y Bolivia no lo toquen, y así ha habido muchas controversias en relación a esto. Pero sin embargo, la parte donde está el Perú es donde más contaminación natural tiene. Entonces el asunto yo creo que hay que tratar bien el caso de las aguas internacionales, hay que utilizarlas para el beneficio de los países que están dentro de esas aguas internacionales, que es Perú y Bolivia, pero hay que pensar en términos de la racionalidad, en términos del aporte y en términos de la utilidad económica y productiva, y en beneficio del país. Y no solamente emocionarnos y decir ya, sino cuál es la utilidad para el país. Estamos de acuerdo que se utilice, pero en beneficio mayoritario del país. Y yo creo que el mejor enfoque es el enfoque de utilización de volúmenes, de utilización de esa agua, considerando que gran parte de las cuencas del lago Titicaca, las que alimentan el lago Titicaca, vienen del lado peruano. Y salen del Perú y se van rápidamente al territorio boliviano. Entonces es un asunto de conocimiento de la geografía, de conocimiento que lamentablemente parece que no se refleja, no se refleja quienes hayan elaborado el convenio. En todo caso, yo por un lado saludo la voluntad de buscar la integración de los pueblos y me parece bien, hay que buscar los términos con todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo, pero con un criterio soberano, con un criterio digno, con un criterio que busque buscar equilibrios y busque el beneficio del país, y creo que esa es la voluntad que todos mantenemos. Muchas gracias. A usted, congresista. Vamos a continuar con la rueda de oradores. A continuación tiene la palabra el congresista Rafael Vázquez. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludando al canciller García Belaúnde y al viceministro Néstor Popolicio por su presencia en esta comisión, y creo que estamos tratando temas absolutamente fundamentales. Mi percepción, mi acercamiento al problema o al tema es que comparto la necesidad de estrechar las relaciones de amistad con todos los países, en especial los vecinos, en el fundamento y objetivo final de una integración regional. Creo que es positivo el convenio realizado, porque, entre otras cosas, pone paz en el barrio. Yo no creo que sea un objetivo o un interés del país estarse agrediendo mutuamente. No creo que sea un interés del país reducirnos a una especie de autismo peleándonos con todos los países. Creo que no es, porque las relaciones internacionales son relaciones de Estado y los gobiernos pueden pasar, pero los intereses del país son permanentes. Por esa razón, creo que es un paso importante y saludamos la acción de Cancillería, y en ese contexto saludamos el accionar del embajador en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros. Y quiero decir que en qué medida, canciller, este convenio permitiría un desarrollo mayor hacia una integración energética con Bolivia. Bolivia tiene enormes recursos de gas
que tiene que salir por alguna parte. ¿Nos interesa que ese gas pase por Perú? Porque junto con el nuestro podría servir ya sea para la exportación en los términos más económicos posibles del interés del país, o para el uso interno de ese gas. Entonces, siendo esto una industria y una actividad absolutamente estratégica para el futuro, ¿qué posibilidades se dan para esta integración energética a partir de estos convenios que se han firmado? Gracias, presidente. A usted, congresista. A continuación tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludar al canciller, a los colegas parlamentarios. Lo primero que habría que decir, señor presidente, es que la zona franca industrial y turística suscrita con Bolivia es del año 92. No se está creando con este protocolo. Eso para poder explicar a toda la población que estos son protocolos complementarios que se han suscrito. Hay un convenio de cooperación donde se crea la zona franca industrial y económica del año 92, y hay otro que se refiere a la zona franca turística en hilo también del año 92. Lo que pasa es que no han funcionado. Hay un acuerdo incluso de cooperación comercial, económica, que no ha funcionado. No ha servido ni para un país ni para otro país. Los acuerdos que se tomaron en ese momento, casi una década atrás, señor presidente, no le han servido ni al pueblo peruano ni al pueblo boliviano. Por esa razón, señor presidente, se presenta, por ejemplo, el fenómeno del contrabando, que es intensamente ingresado por la frontera de Bolivia al Perú, y precisamente en el Parlamento Nacional nosotros pedimos que se cree una zona franca comercial que impida el ingreso de estos productos sin pagar absolutamente nada, y más bien a cambio de un arancel puedan ingresar y con eso se pueda recaudar algo por el ingreso de esos productos. Se firmó este convenio comercial y no ha servido, reitero, para resolver, por ejemplo, este problema, ni para acercar a los pueblos de Perú y Bolivia. Razón por la cual yo creo que ha sido importante la suscripción de este acuerdo comercial complementario, para poder, en primer lugar, resolver el alejamiento entre el gobierno peruano y el gobierno boliviano, porque somos pueblos hermanos que tenemos una misma historia, que hemos ido juntos en historia y que ahora estamos alejados, y eso no puede ser. Y que creo que eso habría que resolverlo de alguna manera. Con todo gusto. Concedida la interrupción. Tiene la palabra. Presidente, si somos tan hermanos y tan íntimos y tan buenas relaciones, que ese viernes dramático para el Perú, 5 de junio, el día del Baguazo, Bolivia iba a deportar a todos los peruanos que viven ahí años y años, que tienen sus familias allá y que se confunden un pueblo con el otro. Iban a ser expectorados de Bolivia. Ese es un drama que hemos vivido con el canciller, cuando estaba entonces el embajador Rojas, porque las centrales sindicales ellos son tan fuertes que son las que sacan a los gobiernos. No es que somos hermanos, iban a votar a todos los peruanos ahí. A ver, presidente, yo soy puneño. Me he criado en zona aymara, he vivido en esa zona, y en general las relaciones entre el pueblo del Perú y pueblo boliviano son relaciones cordiales. Estas medidas, estos exabruptos de algunos gobiernos, medidas aisladas de amenazar algunas cosas, son absolutamente hechos aislados, presidente. Cuando usted está en la frontera de Perú con Bolivia, no ve usted diferencia porque todos hablan aymaras. Incluso algunos tienen doble nacionalidad. Tienen dos documentos de identidad, uno peruano y otro boliviano. Esa es la realidad. Y estas cosas de amenazas o dichos o entredichos entre los presidentes, son cosas que quedan en la anécdota, señor presidente, pero que no afectan las relaciones entre los dos pueblos. Con todo gusto. No es un hecho... Sí, se concede la segunda interrupción. Yo pediría, por favor, que primero terminen los oradores para que al final puedan hacer interrupciones. Pero conceda la interrupción. No solamente es un hecho anecdótico de un gobierno, fueron circunstancias que, estando usted puneño y estando en la zona, debería estar más enterado que yo, que soy en Lima.